En este video hablaremos sobre el esqueleto axial, el esqueleto apendicular y la columna vertebral. El esqueleto axial es uno de los dos grupos principales de huesos en el cuerpo humano e incluye 80 huesos aproximadamente. Está compuesto por los huesos situados en el eje central del cuerpo. Está la columna vertebral, el tórax, la cabeza. La cabeza está conformado por 29 huesos. Se divide en cráneo con 8 huesos, que son hueso frontal, el occipital y el hueso etmoides y esfenoides. También podemos encontrar los huesos pares, que es temporal y parietal. También están los huesos de la cara, que son 14 huesos. Está el hueso palatino, el búmer, el hueso maxilar inferior o mandíbula. También cuenta con huesos pares, que es el lagrimal, la nasal, el cornete inferior, maxilar superior y el cigomático malar. Y los huesos del oído, que son 6 huesos: martillo, yunque y estribo, son huesos pares. También está el hueso hyoides, pues es un hueso y es el hueso que se encuentra debajo de la lengua. También están los huesos del tórax, está formado por 25 huesos dividido en 12 pares de costillas y un esternón. Bueno, en la caja torácica podemos encontrar los huesos del manubrio, cuerpo del esternón, costilla verdadera, apófisis y sifoides. También está la costilla falsa. Bueno, la función del hueso axial, o esqueleto axial, pues se encargan de proteger los órganos vitales como el cerebro, la espina dorsal y las vísceras. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las extremidades superiores y las extremidades inferiores, incluyendo los huesos de la pelvis y cintura escapular. La extremidad superior está formada por el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Los huesos de las extremidades superiores son clavícula, escápula, húmero, radio, cúbito y huesos de la mano y la muñeca. El esqueleto apendicular inferior está compuesto por el muslo, la pierna, el tobillo y el pie, que son responsables de sostener y mover el cuerpo. Los huesos de las extremidades inferiores son huesos de la cadera, fémur, rótula, tibia, fíbula y huesos del pie y del tobillo. También está la cintura pélvica, formada por el hueso ilíaco, responsable de la conexión entre las extremidades inferiores al tronco. La apendicular están articulados directamente a través de dos articulaciones, la articulación esternoclavicular y la articulación sacroiliaca. La articulación esternoclavicular articula el esternón, que es el esqueleto axial, con la clavícula, que es la cintura escapular, esqueleto apendicular. La articulación sacroiliaca articula el hueso sacro del esqueleto axial con el ilion, la cintura pélvica y el esqueleto apendicular. Esta articulación es muy importante para transferir la carga del esqueleto axial sobre los miembros inferiores del esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está formado por 126 huesos, 4 huesos en la cintura escapular, una clavícula y una escápula en cada lado, 6 huesos en los brazos y antebrazos, 3 en cada lado, húmero, cúbito y radio, 58 huesos en las manos. Está formada por 29 huesos distribuidos en 8 carpos, 5 metacarpos, 14 falanges y 2 huesos sesamoideos. 2 huesos coaxales son los huesos de la cadera, 8 huesos en las piernas, 4 en cada pierna, que son el fémur, tibia, perón y rótula. 58 huesos en los pies, tarsos, metatarsos, falanges y sesamoideos de los pies. Las funciones del esqueleto apendicular cumplen importantes funciones de soporte, movimiento, almacenamiento de minerales y producción de células sanguíneas, entre otras. Además, con muchos otros, los huesos del esqueleto apendicular son los principales sitios de fijación en los músculos, gracias a los cuales el cuerpo puede realizar distintas clases de movimientos en contra de la fuerza de gravedad, como el desplazamiento de un lugar a otro, la sujeción de objetos, la masticación de los alimentos, etc. La columna vertebral, espina dorsal o raquis, es una estructura curva compuesta de huesos llamados vértebras que se encuentran interconectados mediante discos
vertebrales cartilaginosos. Es una parte del esqueleto axial y se extiende desde la base del cráneo hasta el vértice del coxis. La médula espinal recorre en el centro de la columna. La columna vertebral se divide en 5 regiones y consta de 33 vértebras, unidas entre sí por ligamentos y articulaciones. La columna vertebral se encarga de proteger tu médula espinal y ayuda a sostener el peso de la parte superior de tu cuerpo. Puntos claves sobre la columna vertebral. Regiones: cervical, torácica, lumbar, sacra, coxígea. Vértebras. La columna vertebral o raquis se define como la estructura ósea que va desde la parte más baja del hueso occipital en el cráneo hasta el vértice del coxis. Dentro de la columna vertebral se ubica el denominado conducto o canal vertebral, dentro del cual encontramos un tejido nervioso o de forma cilíndrica, la médula espinal. ¿Cuántas vértebras tenemos? La espina dorsal consta de 33 vértebras en total, que se divide de la siguiente forma: vértebras cervicales 7, vértebras torácicas 12, vértebras lumbares 5, sacro 5 huesos fusionados, coxis 3 a 4 huesos fusionados. Vértebras típicas, 2 vértebras idénticas. Las vértebras varían en tamaño y características, especialmente de una región a otra. Todas ellas tienen la siguiente estructura básica. El cuerpo vertebral es la parte voluminosa de forma cilíndrica, localizada de manera anterior y que da fuerza a la columna. Se encarga de soportar peso. Su tamaño aumenta a medida que se desciende por la columna vertebral. Los cuerpos vertebrales adyacentes están separados unos de otros a través de los discos intervertebrales. Arco vertebral es la estructura que se localiza posteriormente al cuerpo vertebral. Consiste en 2 pedículos y 2 láminas. Los pedículos contienen las insusuras o escotaduras vertebrales superior e inferior que forman el foramen agujero vertebral. Estos forámenes facilitan el paso de los nervios provenientes de la médula espinal. Los pedículos, lámina y cuerpo de cada vértebra forman el foramen vertebral. El conducto vertebral es el espacio extendido a lo largo de la columna que se forma por la superposición de los forámenes vertebrales. Procesos vertebrales. Hay 7 en total, partiendo del arco vertebral: un proceso espinoso posterior inferior, 2 procesos transversos posterior laterales y 4 procesos articulares. Estos últimos contienen las facetas o carillas articulares, vértebras cervicales. Las 7 vértebras cervicales forman la columna cervical en el cuello. Se localizan entre el cráneo y las vértebras torácicas y tienen los discos intervertebrales más pequeños y delgados de la columna. Vértebras lumbares. Las 5 vértebras lumbares forman la columna lumbar espalda baja. Tienen los cuerpos vertebrales más grandes de toda la columna vertebral y sus procesos espinosos son cortos y resistentes. La vértebra lumbar 5 es la vértebra más grande del cuerpo humano. Sostiene y transmite el peso corporal y la médula espinal termina en el cono medular a nivel de la vértebra lumbar 1 y vértebra lumbar. Sacro. Consiste en 5 vértebras sacras fusionadas. Se localizan entre la columna lumbar, ángulo lumbosacro y el coxis. También forma parte de la pelvis. Su función principal es la de transmitir todo el peso de la parte superior del cuerpo a la pelvis. Tiene una base, un vértice o ápice y 3 caras: pélvica, posterior y lateral. En su centro se localiza el canal sacro, continuación del conducto vertebral. El canal sacro contiene la cauda esquina de la médula espinal. Coxis. Se articula con el sacro y consiste en 3 a 4 vértebras coxígeas fusionadas. Tiene 2 caras, pélvica y posterior, procesos transversos cortos y astas coxígeas.
Es un punto de unión para los glúteos mayores y músculos coccygeos. La columna vertebral tiene varias funciones, como por ejemplo, la principal función de la columna vertebral es mantener el torso erguido. También con la ayuda de músculos y ligamentos ayuda a estabilizar el cuerpo. También articula los movimientos del tronco y ayuda a anclar los músculos y órganos internos y protege la médula espinal. Vaya, eso explica muchas cosas.